Roma no solo es una ciudad, Roma es una excavación. Y esto no solo es una metáfora, es literal. Porque cuando caminás por Roma, no caminás sobre una ciudad, caminás sobre muchas, una arriba de la otra. Hoy te voy a mostrar cómo visitar Roma por capas y por qué en esta ciudad el pasado nunca desaparece. Así que vamos. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Hoy tengo un vídeo muy especial que les va a servir un montón para entender cómo visitar Roma incluso antes de viajar, antes de ir a Roma, cuando estén planificando el viaje. No sé si habrán escuchado hablar, se dice abierta y públicamente que Roma es una ciudad en capas. ¿Por qué? Se dice que Roma está construida en capas porque nunca fue demolida del todo. Cada época construyó encima de la anterior. Y cuando excavas, no encontrás un pasado, encontrás muchos. En el mismo lugar, a distintas profundidades, conviven la Roma moderna, la Roma barroca y renacentista, la Roma medieval, la Roma imperial, la Roma republicana, la de la República, y la Roma arcaica. Sí, señor. 6 capas de historia. Y todo sigue ahí. ¿Por qué? Porque Roma fue creciendo hacia arriba. A diferencia de otras ciudades, Roma nunca se mudó. Roma no se construyó en otro lugar. Por ejemplo, la capital del antiguo Egipto era Menfis, cerca de las pirámides. Con el paso de los siglos, el poder se desplazó hacia el norte y nació el Cairo. Otro ejemplo, San Petersburgo, Moscú, en Rusia. No es que se abandonó completamente la ciudad de San Petersburgo, pero sí se trasladó el poder. A diferencia de estas ciudades que les acabo de mencionar, que se mudaron o se reconstruyeron en otro lugar, Roma siempre siguió siendo la capital. La capital del imperio, la capital de la iglesia, la capital de los reinos, la capital del Estado moderno. Y cada nuevo poder necesitó legitimarse usando el anterior. Esto ya pasaba en la Roma imperial. Los emperadores no solo gobernaban, también construían monumentos, foros, arcos, templos. Miren el video del Coliseo, que es un muy buen ejemplo. Cuando visitan el Coliseo y el foro romano, esto lo ven claramente. Cada obra de un emperador era un mensaje. Yo soy más grande que los que vinieron antes. Por eso, Augusto dejó su foro, Trayano dejó su foro, Vespasiano dejó el Coliseo. En Roma construir era poder. Por eso Roma no destruye la historia. La acumula, la reutiliza, la reescribe. Bueno, vamos a ver ejemplos porque esto es lo más divertido y esto es seguramente lo que más les interesa. ¿Qué ver en Roma que muestre claramente estas capas? Tengo 3 ejemplos. Bueno, el primer lugar a visitar totalmente gratis, ¿saben qué es? El metro. En Roma el metro es muy chiquitito, son 3 o 4 líneas de metro. No es un metro tan grande como, no sé, el de la ciudad de Madrid, Berlín o incluso Seúl, que tenemos un vídeo del metro de Seúl. Para una ciudad de la dimensión de Roma, el metro es pequeño. El metro no abarca tanto, no llega tan lejos. ¿Por qué? Porque cada vez que se excava en Roma aparece algo. Primer ejemplo, la estación del Coliseo. Se llama estación Colosseo Fori Imperiale de la línea C. Por ahí incluso lo vieron en las noticias porque se inauguró hace muy poquito. Tardaron 12 años en hacerla. Porque cada vez que excavaban aparecía la ciudad antigua. Muros romanos, estructuras imperiales, capas históricas completas. Y no fue algo puntual. Esto fue un yacimiento arqueológico continuo. Tuvieron que modificar todo. Se rediseñó prácticamente todo. Se modificaron túneles, se cambiaron recorridos, se integraron las ruinas dentro de la estación. Y hoy la estación es casi un museo subterráneo. Probablemente es el único metro del mundo donde mientras esperás el tren está rodeado de ruinas de 2000 años de historia. Como les dije, la estación del Coliseo tardó 12 años en hacerse. Por este motivo. Pero hay otro ejemplo, otra estación que a mí me gusta más, que se llama San Giovanni. Misma línea C, debe ser 2 estaciones más. Así como el Coliseo tuvo más bien la dificultad de esquivar o de proteger todo este descubrimiento arqueológico, en San Giovanni aparecieron más de 40 capas de historia y las podés ver en distintas partes de la estación. Tenés exposiciones con estos descubrimientos por capas, huertos medievales, casas antiguas, estructuras romanas. Cada nivel de la estación representa una época, como que bajás del andén y viajás en el tiempo. Y además, si van a la estación de San Giovanni, aprovechen a visitar la Basílica de San Giovanni Laterano, que es una iglesia enorme que era la sede del poder papal antes del Vaticano. Ahí vivían, trabajaban y morían, porque muchos están enterrados ahí, los papas, antes de que exista el Vaticano. La iglesia es espectacular. Yo se las conté, además, en 2 vídeos más, que es cómo visitar obras de arte dentro de iglesias, y otro vídeo que filmé en esta iglesia es sobre cómo interpretar los escudos, no solamente los escudos papales de la curia, sino también la influencia de las familias en el papado, o la iglesia, o el patrimonio histórico. Ese es un video un poco
friki, pero también es muy interesante, porque en Roma mirás las iglesias, ves los escudos y no sabes quién hizo esto. Interpretando esos escudos, sabes si fue un papa en concreto, si hubo influencia de la familia Borghese, la de la galería, o de los Farnese, lo de los jardines del Fori Imperial, o los Borchas, que venían de España. Bueno, esa estación de metro no solamente es interesante por lo que hay abajo, sino también por lo que hay arriba. Parada obligada, la Basílica di San Giovanni Laterano. Tercer ejemplo, les dije que tenía 3. La iglesia de San Clemente, muy cerquita del Coliseo, a unos 100 metros, nada más. Hay una iglesia que por fuera no dice mucho. Se llama la Basílica de San Clemente. Una iglesia, por fuera es una iglesia de la época medieval, siglo XII, bonita, sencilla. La última vez que entré la estaban refaccionando. Bien, ahora, cuando empezás a bajar, ¿qué empieza a aparecer? Roma. Primera capa hacia abajo, una basílica paleocristiana del siglo IV, con frescos originales, columnas antiguas y una de las primeras iglesias cristianas de Roma. Ok, pero seguís bajando. ¿Y qué aparece? La Roma pagana, un templo del siglo I, asociado al culto de Mitra, con salas, pasillos y estructuras romanas intactas. Y si seguís más todavía, más abajo, vas a encontrar restos de construcción de la Roma republicana, junto a un antiguo sistema de agua que todavía corre bajo tierra. Esto es una locura. O sea, empezás a escuchar el agua correr y hay espacio, hay como hueco, agujeros donde metes la cabeza y ves el chorrillo de agua que pasa. Además está muy bien iluminado, con una luz tenue, verde, y realmente la visita es preciosa, porque es increíble que abajo de una iglesia, que ya es una iglesia medieval, bonita, compras un ticket, les voy a dejar en la descripción al lugar a donde compras el ticket, ¿sí? Es un ticket barato, no sé si eran de 10 euros, y empezás a bajar, literalmente empezás a bajar. Y los frescos, en el primer nivel, la iglesia del siglo IV, hay unos frescos, vos ves la textura de los frescos que no están, obviamente no están enteros, ¿no? Son partes. Pero recuerdo había uno de una Madonna con Madonnina que estaba muy bien, casi intacto. Había distintos frescos en toda la galería. Eso fue lo que más me impactó. Segundo nivel, el templo del siglo I. O sea, ahí ya la oscuridad es más profunda. Además era un templo pagano. No me quiero equivocar, pero creo que fue Constantino que prohibió este tipo de paganismo. O sea que también acá el templo fue además pisado por la iglesia paleocristiana, ¿eh? O sea, lo cristiano pisa lo pagano también. Y por último, el cuarto nivel, ¿sí? Que es de la época de la República, con el sistema de agua que todavía corre por abajo, no solamente es impactante esta especie de acueducto abierto, sino la humedad, lo denso que se pone el aire, la humedad, porque claro, está ya cuarta capa. Esto es impresionante. Yo creo que este es el mejor ejemplo, evidentemente. Nunca había algo así. En esta iglesia se entiende muy bien este concepto de que Roma, más que hecha de monumentos, está hecha de estratos, que uno va encima del otro. Bueno, todo esto, les digo, si van al Coliseo, lo tienen todo alrededor. Los 3 lugares que mencioné los tienen alrededor del Coliseo. Pueden entrar a la estación de metro del Coliseo para tener una primera sensación. Y después a 100 metros está la Basílica de San Clemente. Creo que está abierta hasta las 5 de la tarde, último turno. Así que fíjense, combinen la hora del ticket del Coliseo, si les parece, con la entrada a la Basílica de San Clemente. Pero para mí es una visita obligada, ¿eh? Y después otro día se van a la estación de San Giovanni y visitan la Archibasílica de San Giovanni in Laterano. Así se llama. Es una muestra bestial de opulencia del poder de la Iglesia Católica. Bueno, eso síganlo, busquen en el canal porque tengo video del Coliseo, de la Basílica y cómo interpretar los escudos, de cómo ver obras de arte dentro de estas iglesias, cómo llegar en auto a Roma y mucho más. Sigan navegando. Espero que les guste este video. Si es así, suscríbanse al canal. Les dejo abajo en la descripción de este video más contenido sobre Roma. Dejen un like, dejen comentarios si quieren, siempre bienvenidos, y que tengan un muy buen viaje a la ciudad eterna, donde cada vez que vuelvo voy con la idea de hacer un vídeo, 2 vídeos y vuelvo con 5. Nunca se termina. Buen viaje.